¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video informativo. Como todos deben de saber, la semana pasada lanzaron una actualización. Dicha actualización fue con el fin de probar el código cero. El lanzamiento de esta actualización generó mucha incertidumbre en la comunidad y muchas dudas, porque muchos, incluyéndome, nos quedamos esperando que nos llegara dicha actualización, porque decía que había sido lanzado inicialmente al 10% de los jugadores, y lo que se entendió era que progresivamente iba a ir llegando a los demás. Ahora bien, lo que yo entendí ahora, después de todo esto, es que la actualización la lanzaron ese 10% y asumo que entre ese 10% no estaban incluidos los beta testers de la beta cerrada del juego, los cuales también tuvieron la oportunidad de probar esta actualización. Y por supuesto, con este grupo de personas que probaron la actualización, no fue necesario lanzarla más nadie, ya que en un corto tiempo se detectaron los pocos, y digo pocos porque el juego tenía anterior a esto más de 30 errores, incluyendo los errores fatales de las pantallas de colores negras, azules, de multicolores y todos los colores que se puedan imaginar que teníamos hasta el momento en el juego. Al estar ya detectados estos errores, ya los desarrolladores se encuentran trabajando directamente sobre ellos para solucionarlos, que en sí son errores menores. De verdad que son errores menores, señores. Así que esperemos que en muy poco tiempo, en un corto periodo de tiempo, podamos disfrutar ya todos de la actualización con todos los errores solucionados. Y si les soy sincero, esto me llena de satisfacción porque es un excelente tapón de boca que les acaba de dar la gente de Interactive 360 a esos youtubers famosos grandes que decían que ya el juego no servía. Inclusive vi varios videos de youtubers grandes que decidieron desinstalar el juego, dijeron hasta hoy le doy la oportunidad, y se llenaron la boca diciendo una sarta de tonterías con relación a Interactive 360 y al juego en sí. Yo de verdad que en lo particular nunca dudé de la gente de Interactive 360. Yo sabía que ellos estaban trabajando, ellos no iban a perder esta inversión, que me imagino que no debe haber sido nada económica, que hicieron para obtener este juego. Y aquí tenemos los frutos, señores. Así que ya saben, esperen, tengan paciencia, que si hemos esperado tanto, nada nos cuesta esperar 1-2 semanas más que los desarrolladores terminen de pulir el juego para poder disfrutar del juego como es debido. Y por supuesto, a posterior empezarán, les aseguro, a incluir todo el contenido que ya nos habían prometido con anterioridad. Los mapas nuevos, el mapa de Estados Unidos que ya está listo, camiones nuevos que van a ir agregando todos los meses. Así que prepárense, señores, porque lo que viene es juego para rato. Sin más nada que decirles, amigos míos, y esperando que sea del agrado de todos esta tremenda noticia. A mí me tiene sumamente emocionado el solo imaginarme que voy a poder volver a disfrutar de este espectacular juego. Y por supuesto, como siempre les pido, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de activar esa campanita, de compartir el video, señores, y nos vemos en el próximo. Chao.